que definir muy bien qué es la Eucaristía. ¿Sí? Entonces también va como para que nos colaboremos ahí ayudándonos, vamos fortaleciendo nuestro conocimiento. También hay que tener a mano, les había dicho, el Catecismo de la Iglesia Católica y nos ubicamos en los numerales 1322. De allí hay un resto hacia adelante, ¿sí? Y en este tiempo de cuarentena, pues de algunos están trabajando, otros en teletrabajo, otro, pero en los momentos de malos pensamientos abrimos el catecismo y seguimos haciendo un repaso, pues, de la Eucaristía. Catecismo de la Iglesia Católica, 1322. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la Eucaristía? La participación, pues, de cada uno según su conocimiento, lo que tenga, y vamos caminando, pues, en esta, ¿sí? En esta catequesis, llamémoslo así, de la Eucaristía. Padre, tengo el catecismo, pero el compendio no importa. Espontáneamente, ¿quién? ¿Sí? Eh, ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Bueno, gracias a Dios, ustedes están participando de la celebración eucarística todos estos días, ¿sí? Después al final evaluaremos cómo ha sido esa experiencia, qué valor se le ha dado a la Eucaristía en estos tiempos y cuál será el valor que le demos después de esta salida, que no va a ser inmediatamente, pero poco a poco. Entonces, ¿la Eucaristía qué es? Es la fuente, es el centro, es la cumbre, diría yo, es el principio y es el fin y hacia donde apuntamos todos de nuestra vida, ¿sí? De nuestra vida cristiana. No podemos concebir nosotros, ¿sí? La palabra es muy importante. La palabra de Dios está ahí, pero recordemos que la palabra de Dios está dentro de la Eucaristía, que primero escuchamos la palabra de Dios y todo esto, pero todo está enfocado allí. Entonces es ese centro. Y en este espacio de cuarentena que tenemos y de todo, pues nuestros hogares se han convertido en eso. Ahí nace la iglesia, ahí está la iglesia, ahí está a través de la solidaridad, del amor, del respeto, de la fraternidad, ¿sí? La vivencia de la auténtica Eucaristía, que muchos no podemos salir hoy a hacer las visitas al Santísimo y todo aquello, pero está ahí, porque el mayor sagrario que nosotros podemos ofrecerle al Señor, y no solo en este tiempo, sino en todos los tiempos, es nuestro corazón, con todas sus debilidades, con todo lo que hay y todo eso, pero ¿qué tan importante entonces eso? Centro de nuestra vida cristiana. Y también diríamos desde otro punto de vista que también nos ayuda el Catecismo de la Iglesia Católica, sería el compendio y la suma de nuestra fe. Todo radica ahí. Muy difícil hoy, pero ahí estamos. Para eso también, en algún momento, nos remitiríamos a los hechos de los apóstoles, cómo vivían su fe las primeras comunidades cristianas, y allí nos da clarísimo las pautas, ¿sí? Que la Eucaristía tiene varios nombres, también lo muestra el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces ahí está, banquete del Señor, porque ese es un banquete, es una cena. El libro del Apocalipsis lo presenta al final como las bodas del Cordero, si está también allí. Es la fracción del pan.
Y este rito es tomado estrictamente del rito judío, ¿sí? Por Jesús, donde él en la última cena hace las veces, no digamos las veces, toma el papel realmente dentro de la iglesia de ser el padre, el que guía, el que está, el que toma a sus hijos, a su rebaño, hace el mismo rito judío. La diferencia aquí es que ese es su cuerpo, se nos da a nosotros como alimento y esa es su sangre también que cada día nos va fortaleciendo a nosotros. Entonces la importancia también de todos estos nombres, ¿sí? Es esa asamblea eucarística, ¿sí? También le llamamos Santa y Divina Liturgia, también le llamamos Memorial de la Pasión, también es la Santa Misa, ¿sí? Porque a través de ella, cuando la Eucaristía, siempre hemos dicho, a veces nosotros los sacerdotes decimos, al finalizar la Eucaristía terminado, podemos ir en paz. No, la Eucaristía no termina allí. La Eucaristía se tiene que vivir fuera de allí a través del envío que hacemos. ¿Sí? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, pide el Señor. Entonces, ¿qué tan importante entonces? La Eucaristía no termina cuando el canto y la situación allí de todo. Estamos en continua acción, ¿sí? Entonces, esto no es una cosa más, diría yo, no es un teatro, no es una cosa, es la vida misma y siempre está ahí en la celebración. Ya tenemos nosotros también, pues muy importante también todo el desarrollo de la celebración. Por eso a veces las recomendaciones que a veces molestan, ¿sí? A los fieles como a nosotros también. Y vamos a ir mirando entonces cómo se va desarrollando la celebración. ¿Qué es lo primero que hacemos para la celebración? Cuando vamos a celebrar la Eucaristía, ¿qué es lo primero que hacemos? La bendición, Padre. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder recibir la palabra de Dios. Estar dispuestos. Un primer paso. Arrepentirnos. Todo eso, ¿sí? Pero un primer paso dentro de la celebración eucarística es que todos se reúnen. Nos tenemos que reunir. Sesión Hoy de en entrada. estos tiempos me dirán, ¿dónde? Ahí en la familia. Porque ustedes a las 7 de la mañana están, hay tanta misa virtual, hoy está más abierta la iglesia que nunca, ¿sí? A través de las redes sociales, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es reunirnos. ¿Cómo celebra Jesús la última cena? Pide el lugar, pide el sitio, van sus discípulos, preparan y se reúnen. Entonces, todos nos reunimos. Y ese encuentro lo tenemos cada domingo, todos los días, según las posibilidades y los medios. Y entonces, el primer punto para el desarrollo de la celebración es nos reunimos todos, de principio a fin. Ya hay muchas personas que llegan a la mitad de la palabra, que llegan a la mitad de la Eucaristía, que llegan al rito de la paz, que llegan a la comunión o simplemente llegaron a santiguarse cuando ya terminó y se van. ¿Sí? Así. Entonces lo importante es, primer paso es todos nos reunimos. Y ya en reunión todos iniciamos la Eucaristía, que siempre la iniciamos pues en nombre de las tres personas. Luego de esa reunión viene ya la liturgia de la palabra, ¿sí? Ahí nos ubicamos. Dos partes importantes que tiene la Eucaristía y es la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio. Pero sin la liturgia como tal, sin la Eucaristía, pues no dejaría de ser sino simplemente una liturgia de la palabra. El centro de todo está allí, sobre todo en el momento de la consagración. Después de la liturgia, pues, de la palabra y de todo lo que hay, viene ya la presentación de las ofrendas, donde ofrecemos el pan y el vino, pero también ofrecemos nuestra vida, pero también lo que podamos para la ayuda y necesidad de la iglesia. ¿Qué es que se le está aplicación?
Y después viene un punto importante y es la plegaria eucarística y todo esto que lleva y que nos lleva a la consagración. Prefacio luego, maravilloso también. Amor, tienes AirPods Pro. Es por eso es que la cara se descargó y todos los audífonos sirven. Donde 3 proclamamos santos, ¿sí? Hay quienes esos azules. Están Algo esos azules. importantísimo, que es la epíclesis. ¿Sí? ¿Qué es eso? Perdón, Eso es la invocación que hace sacerdote que está ahí al frente al Espíritu Santo sobre las ofrendas del pan y del vino. Disculpe que lo interrumpa un momentico, padre. Oscar, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Oscar Mejía, ¿podrías cerrar tu micrófono? Qué pena, José. No sé por qué se me activó. Qué pena, padre. Gracias. Tranquilos. Gracias, Oscarito. Adelante, padre. Entonces venimos, decía el punto de la epíclesis, la invocación sobre el pan y el vino. Aquí va unida la palabra y la acción. ¿Sí? Momento maravilloso, ya hablaremos de los silencios en ese momento. Luego viene todo ese memorial de la pasión después de la consagración, donde se recuerda todo el memorial de la pasión, de la resurrección, de la ascensión, del retorno nuevamente de Jesús aquí, hacia nosotros. Y luego se viene como tal, pues las intercesiones y todo lo que hay, y terminamos con la comunión, que es lo más, sí, central de toda esta cena, pero aunque hemos dicho, parte central de toda la liturgia, momento de la consagración que exige, sí, pues, concentración de alma, cuerpo, mente, todos los sentidos unidos para poder al menos captar, sí, un poquito todo ese gesto maravilloso. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, sí, lo vamos recordando, pero entonces quiero tomar dentro de la liturgia también otro punto importante y son los silencios en la misa, los silencios en la Eucaristía. ¿Sí? Y empiezo preguntándoles a ustedes expertos en todo eso, ¿qué es silencio? ¿Qué significa para nosotros la palabra silencio? Si han podido tener espacios de silencio ahora en su cuarentena, si de todo, si tienen silencios en la vida, ¿qué es el silencio? Pero ahorita pueden hablar, no pueden estar en silencio. Reflexión profunda sobre la fe y sobre el espíritu en el momento que se nos pide. Recogimiento. Recogimiento. El reencontrarse con uno mismo. Un espacio para reflexionar. Interiorizar. Cuando hago silencio, pues es como para escuchar, como disponer en ese momento entonces ya para escuchar qué me dice Dios, por ejemplo, en este caso. ¿Y en esta cuarentena se han podido tener silencio? Bastante. Mucho, mucho. Sí, padre, y sobre todo la reflexión. Ese silencio es, yo creo que es un momento de reflexionar, ¿no? Algo que uno utiliza para reflexionar. Yo creo que esta cuarentena nos ha enseñado a esto, ¿no? A reflexionar y a pensar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho en silencio. Cerrando puertas y ventanas de todos los sentidos para centrarme en la presencia de Dios. Reflexionar en cuanto al compromiso que tenemos como cristianos. Sobre todo pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine de qué vamos a salir a hacer después de esto como cristianos. A empezar a
a tomar esas riendas de nuestra cristiandad y empezar a evangelizar como nos lo pidieron desde el bautismo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el silencio en la misa, ¿sí? El silencio litúrgico, pues también es importantísimo. El Papa lo ha recordado, porque eso ya estaba, lo ha insistido, ¿sí? Últimamente, pues no es un silencio simplemente de tartamudez, sino es un silencio sagrado, ¿sí? Porque hay momentos de silencio en la liturgia, porque es necesario el silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar la palabra de Dios. De lo contrario, no. Dios se hizo palabra en su Hijo. ¿Sí? Dios se hace palabra. Allá está en el Evangelio de San Juan, iniciando el Evangelio de San Juan, ¿sí? Y la palabra, ¿sí? Estaba junto a Dios y era Dios y se hizo, sí, Dios y habitó entre nosotros. Entonces Dios se hace palabra en su Hijo y la condición tan importante para poder encarnar y todo eso fue la capacidad que tuvo María aquí de escucha. De lo contrario, esto no hubiese sucedido, ¿sí? La capacidad que tuvo María de escuchar. Entonces, la condición para escuchar esa palabra es el silencio. ¿Silencio de qué? Silencio del corazón, silencio de la mente, silencio de los sentidos, también un silencio ambiental. Hoy tan difícil, ¿sí? Incluso dentro de las celebraciones eucarísticas. A ver, la tecnología es maravillosa. Si no, no estuviéramos aquí, ¿sí? Esto es lo que ha permitido estar ahí y lo que vamos y de todo. Pero cuando yo voy a la Eucaristía, ¿sí? Incluyéndonos nosotros, nos tenemos que centrar, sí, si hay un avance de la tecnología, sí, el iPad, la tablet, el celular, todo está ahí, todo, pero yo me tengo que centrar ahí, por eso exige, yo no puedo escuchar a Dios, por eso habla de un silencio del corazón, si mi corazón, si tu corazón está lleno de odio, de resentimiento, de cosas que arrastras del pasado, ¿sí? De todo aquello, ¿sí? Que nos impide relacionarnos con los demás. Si cuando voy a la Eucaristía tengo mi mente embotada de todo, de preocupaciones, a veces es muy difícil dejarlas a un lado, pero tengo que hacer el esfuerzo, entonces no escucho, mi mente está dispersa. Importancia también de los sentidos, entonces la gente está mirando hacia allá, quién entró, quién salió, quién hubo, quién se movió, sí, estamos en otras cosas, menos en lo que tenemos que estar. Y también silencio ambiental, y por eso es que hoy pues se pide el favor, sí, sobre todo dentro de la Eucaristía, y no es ir en contra de la libertad de expresión, ni de esto ni de aquello. Por favor, los ayudantes, el padre, siempre es la misma repetición. Apaguen sus celulares que vamos a iniciar la Eucaristía. ¿Sí? Eso dentro de nuestra comunidad cristiana no debería ser. Pero lastimosamente pues es así. Entonces es necesario el silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar claramente la palabra de Dios. Recordemos lo de Elías. Pasa aquello, pasa lo otro, y Elías no ve a Dios allí, ni escucha a Dios ahí. Lo escucha, siente su presencia en la suave brisa que pasa. Y para eso yo tengo que tener muy desarrollado todo esto. Y desarrollado sentidos, mente y corazón, es haberme desprendido de todo esto. ¿Somos pecadores? Claro, pero vamos haciendo el intento. Y para ubicarnos un poquito en el silencio y con la base fundamental, les pido el favor que me colaboren y se ubiquen en Primera de Samuel 3:10. ¿Sí? Ahí en su Biblia. Primera Samuel 3:10.
Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allí está la clave. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel está allí. El consejo del juez donde él estaba quedándose al momento y de todo es: ve, vuélvete a acostar, vuélvete a dormir, y si te llama nuevamente, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Ahí está la importancia del silencio. Guardamos silencio para escuchar a Dios. ¿Para qué más? Para preparar el terreno de nuestra alma. ¿Para qué? Para que así caiga y germine esa semilla de la palabra de Dios en el corazón. Recordemos la parábola del sembrador, los diferentes terrenos que hay, y eso depende del silencio. ¿Cuál es eso? Durante la Eucaristía, durante la celebración litúrgica o también durante los sacramentos, ¿sí? Que yo ahí a veces veo como un poco, ¿sí? Complicado, ¿sí? Por ejemplo, la celebración del bautismo. ¿Qué cuesta decirle, sí, hacer silencio? Entran en un bullicio sin preparación, sin formación, sin nada, y terminan en lo mismo, aún durante la celebración. Porque ¿qué es más importante? La foto, la cosa y todo aquello. No es que seamos que no nos guste y esto, aquello. Cada uno maneja esta situación. A uno le gusta más estar en todo esto, a otros no, pero es el respeto que debe haber por la liturgia, por lo que hay, pero qué cosa, ¿cierto? Entonces allí no vivió el sacramento, ni siquiera se ubicó. Yo a veces pregunto, ¿por qué bautiza? ¿Para qué bautiza? Repita, padre, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? ¿Sí? Pregunto, ¿se acuerda del nombre del niño o tampoco, pues? Sí, pregunté el nombre del niño, pero el de su hijo, no el del vecino. ¿Sí? Entonces, ahí está la situación. Y si vamos para la celebración de la penitencia, que yo decía en la otra charla sobre la confesión, no se celebra el sacramento de la penitencia, simplemente va, se hace fila, ve, la gente no se prepara. Y una cosa que pasa dentro de esto, y es en el silencio, la gente está en la fila para confesarse, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que generalmente pasa en esas filas para la confesión? Hablar. Están conversando, entretenidos en otra cosa. Están pendientes que no les quiten el turno, padre. Que no les quite el turno, pero eso está ahí. ¡Apareció Guillo! Eso es como estar en el supermercado. Entonces, mientras que está, aquella le está chismoseando de aquel del otro, si el padre es buen confesor o no es buen confesor, si el padre regaña o no regaña, y exige también, porque si no, esa semilla que se va a dar allí seguramente va a caer en una tierra árida, desierta, pedregosa, y no pasará de ser una confesión más, ¿sí? De decir los pecados y se acabó. Sí, entonces, la otra parte dentro de la celebración, pues también el silencio, un momentico, el matrimonio, pero ahí sí que, empezando que la novia llegó tardísimo, ¿sí? El padre tiene la siguiente Eucaristía, entonces, ¿qué silencio va a haber? ¿Sí? Aquí toca correr y todo el mundo está centrado en el vestido, todo el mundo está centrado en el arroz que van a echar allí, en la cosa, en lo que hay y de todo, en la foto y todo aquello, y no hay. Y debe haber un momentico de silencio, y ya diremos en qué momento. En la ordenación sacerdotal y en la mayoría de todos los sacramentos, unción de los enfermos, en todo lo que hay.
Y si nosotros estamos dispersos y estamos hablando y haciendo y mirando y de todo, la semilla se malogra y se pierde. Por eso es que uno a veces termina la Eucaristía y la vecina le pregunta, ¿y qué dijo el padre? ¿Sí? Sí, maravilloso el padre, sí, dijo, bueno, pero no me acuerdo. Padre, en eso de los matrimonios hay mucha tela de qué cortar, porque si el padre es estricto en el horario, se convierte en una mala persona, insociable, intolerante, porque no esperó la novia. Y si Claro. espera la novia, entonces los feligreses se quejan porque ¿por qué los hacen esperar si ya es la hora de la Eucaristía y no ha empezado? Entonces es un tira y encoge ahí muy complicado, en el que ya se acostumbraron en Colombia las novias a llegar tarde, porque si no llegan tarde, entonces no son importantes. Les va mal. El problema es que siempre van a llegar tarde. Sí. Entonces, no digo solo las novias, porque los novios también. Sí, entonces, es que después ya los novios ni llegan a la casa. Sí, cuando son novios sí están ahí, pero cuando ya son esposos a veces ya ni llegan. Sí, bueno. Padre, Eso es otro tema. también es relevante el silencio fotográfico, ¿no? Claro. Hay mucha fotografía también, sobre todo en el matrimonio o en el bautizo. Pero curiosamente el silencio fotográfico sí se cumple al pie de la letra en la confesión. Yo no veo gente tomándose fotos durante la confesión, ¿no? Ah, no. ¿Para qué? Ahora está peligroso es. Sí. Sí, porque ahí le ponen para que lo graben y la cosa, y como necesitamos entonces juzgar aquí y el padre es el único que está recibiendo allá, pues entonces vamos a ver cómo se hace, ¿cierto? ¿Quién sabe más tarde? Sí, pero de pronto hay que mirar eso. Entonces vamos a ver un poquito con esta introducción también, cuáles son esos momentos de silencio estrictamente dentro de la Eucaristía, que siempre han estado ahí, que el Papa Francisco los ha vuelto a retomar y a recordar en sus catequesis, y que a nosotros también nos los ha recordado, porque uno lo aprende y quizá uno ni le dieron, porque es que sí, hoy más que nunca pues la gente anda deprisa. Ojalá esta cuarentena nos haya ayudado a tomar las cosas, y creo que van a salir más desesperados todos, pero sí, las cosas con calma. Y entonces un primer punto dentro de esto es antes de la misa y de cualquier ceremonia litúrgica, bautismo, matrimonio, nos surge y debe ser así a todos los creyentes, hacer silencio en la iglesia antes de estas celebraciones. Y un punto importante y un grupo importante aquí son los laicos, y yo diría que en este momento los que están dentro de los grupos pastorales, ustedes que llevan su proceso de conversión, de formación, de colaboración, de acercamiento, ir ayudando a esto. Pero a veces somos nosotros, incluyéndonos los curas, ¿sí? Que hacemos primero el desorden, a veces y de todo, rompemos con esto. ¿Cómo nos cuesta a nosotros? Entonces dice, urge hacer silencio en la iglesia, si allí antes de la misa o de esto, un bautismo, un matrimonio, ¿sí? Urge. No hemos entrado a cualquier parte. ¿Hemos entrado a dónde? Hemos entrado a la casa del Señor. Hemos entrado al recinto sagrado donde se reúnen los miembros de la iglesia y lo que está ahí, y hay que preparar el corazón. Pero ¿cuál es la actitud? Empezamos la tertulia desde que vamos entrando en el atrio. Nos detenemos a mitad del templo, nos damos 3 vueltas visitando cada imagen de los santos y todo aquello, y formamos y preguntamos y cada quien está en su cosa. ¿Qué silencio va a haber allí? ¿Qué preparación? ¿Qué disposición va a haber allí? Y de nosotros también, porque a veces el cura llega por la sacristía. Llega al punto, al momento a veces, y esto yo no critico a nadie, cada quien lleva su forma, su todo aquello, pero tenemos a cargo una parroquia, unos fieles o de todo. El cura tiene que ser modelo, esto estrictamente a veces sí, pero yo a veces
Quizá los laicos a veces dan más ejemplo de antes del concilio, no sé. A mí no me tocó la misa de espaldas, la cosa de esto y de todo, pero yo sí veía en algún momento al sacerdote antes de la Eucaristía frente al Santísimo, un momento. Hoy se nos ve tertuleando en la sacristía con los grupos pastorales, ¿sí? Los acólitos, monaguillos. Padre, qué pena, pero es que antes a los sacerdotes les enseñaban a que prepararan la Eucaristía antes de salir al altar, o sea, ir y mirar que el misal sí estuviera en el día, que las lecturas estuvieran para el día, que estuvieran las oraciones especiales que va a rezar, porque si es un santo o es un aniversario o cualquier cosa. Pero hoy en día no, hoy muchos entran a eso a improvisar, entonces uno en la iglesia ve al padre echando hojas para adelante y hojas para atrás a ver si encuentra lo que debió haber planificado desde el comienzo. Entonces eso también es parte de la distracción para los fieles, porque eso no invita a la piedad ni invita a la... Antes se les formaba, ¿no? Se les sigue formando. Lo que pasa es que cuando llegamos allá, bueno, ya eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, la importancia de esto, y como digo, no estamos haciendo nada de esto en contra y de todo, pero sí, pero hay que llevar pues a la parte. Entonces, ¿qué tan importante prepararnos antes, mirar antes y nosotros centrarnos en lo que estamos, ¿sí? A lo que vamos. Pero cada quien va por allá y ahí nos llamaremos comunión. ¿Cuál es el silencio en la misa y su significado? Ya dijimos, debe estar. Entonces, primero, un primer silencio antes del yo confieso. ¿Esto qué implica? Que yo llego, hago mi oración, se ha hecho el saludo, hay toda la situación, pero, sí, sobre todo en estos tiempos y en todo ello, yo tengo que antes haber hecho un silencio de encuentro, de haber pedido perdón, de haber hecho mi examen de conciencia para yo poder ser perdonado por Dios de mis pecados veniales, de lo que hay y poder participar para cosechar mayor fruto en la Eucaristía de esto. Pero sí, a veces dentro de la liturgia, pues hoy se está haciendo, al menos los domingos, se hace la liturgia de las horas, es una preparación, es un momentico, pero aquel llega y se para delante del santo, aquel se pone en el otro lado, aquel se va para el otro lado, aquel se sentó allí, aquel y de todo, entonces no hay. Entonces, cuando se va a hacer esa oración del yo pecador, imagínate lo caro. la gente dijo sin conciencia. ¿Qué necesita para limpiar? Y si es necesario, compra el platoncito. Se deja. De memoria, el yo confieso, pero sin una profundidad. Otro punto, estamos en los silencios ya dentro de ellos. Antes del yo confieso, del yo pecador, allí. Antes de la oración colecta. ¿Qué dice el Padre después de todo esto y cuando se ha cantado el gloria y todo? Oremos. Y en ese momento del oremos, el Padre recoge todas las intenciones, ¿sí? Pone allí todo esto del pueblo, lo suyo, lo que hay. Así no se le haya nombrado, pues, la persona, sí, esto y de todo, pero bueno, eso ya es otra cosa que la gente discute, no me nombró, no me lo dijo, no, entonces la Eucaristía no sirvió de todo. Bueno, oremos. Ahí es donde se recoge todo. Y ahí se debe hacer, no tan extensivo, pero se debe hacer un minutico, algo de silencio para recoger. Estamos orando, estamos poniendo en manos del Señor todo. Pero si estamos deprisa, si estamos de mucho afán, si es que estoy de todo porque tengo el tiempo, sí, ya allí, ni siquiera se hace. Es oremos y siga. Entonces, ¿como qué? ¿Cómo qué hay ahí? Y no solo es el oremos del Padre, es la invitación a todos, a cada uno de los fieles, de ustedes, de todo, de poner en ese momento todas sus intenciones. No importa si fueron anotadas en el despacho, si se le anotó en el momento, si se dijo, no, Dios no necesita listas, ni necesita nada de eso. Dios está ahí y está presente, y entonces hay que tomarlo allí y hay que hacerlo allí. ¿Sí? Entonces, tan importante ese silencio. Entonces, primero,
antes del yo confieso. Luego, antes de la oración colecta, oremos. Luego viene como un tercer punto importante después de la lectura del Evangelio. Y aquí hay dos casos. Si no hay homilía, pues se hace el momentico de silencio. Y si hay homilía, se hace después de la misma. ¿Para qué? Para profundizar. Pero a veces el padre se extiende, no, digamos, hizo la homilía y arrancó inmediatamente con la profesión de fe. Y si es en los días ordinarios, cuando no hay credo y todo esto y aquello, pues inmediatamente siguieron con el canto, la cosa allí. ¿Qué profundizó? ¿Qué escuchó? ¿Qué hubo? Nada. Porque no es la palabra del sacerdote, es la palabra de Dios a través de ese instrumento, que a veces suena mal, pero bueno, pero ahí está la palabra de Dios. Y no lo hay. ¿Y eso de quién depende? ¿Del sacerdote o del pueblo? ¿Quién es el pastor? Pastor supremo es Dios, Jesús, que se hace presente allí, pero ¿quién está a cargo en ese momento de la Eucaristía? El sacerdote. Claro, y si él no lo hace, menos puede pedir que el pueblo lo entienda. Ahora, si el padre no ha explicado, si el padre no ha catequizado en los grupos pastorales, en las homilías, en lo que hay, pues la gente va a pensar, ¿se le olvidó al padre o está a punto de darle un infarto o se puso bravo por algo o qué es lo que va a pasar porque se quedó mudo? ¿Sí? Entonces al pueblo hay que catequizarlo, hay que guiarlo, hay que orientarlo. ¿Sí? Y entonces pues ahí hay otras cosas, menos que estar en eso, diría el padre José Carlos, ¿sí? Y me perdona. Si el pueblo sabe algunas mañas es porque algún cura se lo enseñó, ¿sí? Eso en algún momento por ahí. Luego viene otro silencio importante, en el momento de la elevación de la hostia consagrada y del cáliz con la sangre del Señor. ¿Qué tan importante ahí el silencio de adoración? ¿De qué más? De gratitud, de admiración. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es el pan de vida eterna. Esto es lo que yo derramé por ti. Esto fue lo que yo pagué por ti. Pero ni bolas le paramos a veces en ese momento. Yo siempre he insistido que no se ha perdido, pues, el momento de adoración como es ponerse de rodillas, excepto, pues, los que no tengan rodilla o los que tengan algún impedimento de aquello, pero van otras cosas y no lo hago. Que eso no me va a salvar. Pero es que la iglesia es la iglesia, usted está dentro de ella, la liturgia es la liturgia, y ante Dios toda rodilla se dobla. ¿En dónde? En el cielo, en la tierra y en donde sea, no en el tapete rojo, porque si lo pusieron, no. Pues no. ¿Sí? Entonces, momento de elevación, otro poco de silencio ahí, extendido. Cuando se inciensa la parte allí de todo, pero no. La gente a veces, el pueblo, por eso es que refiere aquí, el pueblo, y es una autocrítica desde uno y de todo, a veces ni miró que sucedió semejante maravilla. ¿Por qué? Porque en el momento de la elevación, ¿sí? Y de todo, el padre también tiene afán. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Para allá, bajó para acá, puso para allá, le da para allá, y se acabó. Que no hay que detenerse 20 minutos con ahí como también a veces exageran y hacen y de todo. No es que me ponga a cantar y la cosa y todo, es silencio interior, de adoración, de corazón, de todo, nada como que una musiquita ahí bajita suene, pero a veces entonces pone a cantar, a aplaudir a la cosa en el momento. No. ¿Sí?
No estoy en contra de todo esto, ni ninguno de nosotros, pues de todo, pero es un momento de encuentro, de experimentar eso, de palpar ese misterio tan maravilloso que está entre nosotros. Pero no se hace, porque es que nosotros tampoco propiciamos el silencio. Ya he dicho, subió, bajó, no lo vio, terminó. ¿Qué hubo pues? Por eso es que siempre recomendamos la mayor catequesis, la mejor, perdón, catequesis para los niños, jóvenes de confirmación, matrimonios, y bautismo, todo lo que haya, es la Eucaristía. Pero ahora con la situación pues de la pandemia y de todo, decía alguno de los padres, no, es que ahora nos toca celebrar cantidad de Eucaristías un domingo porque solo se va a permitir la entrada de 10 personas. Sí, se está experimentando en algunos países y de todo. Entonces nos toca celebrar la mayor cantidad de Eucaristías, pues menos, y los bautizos menos, porque eso sí va a ser entonces a la carrera. Usted tiene que celebrarse 3 misas en 1 hora. Entonces, pues sí, aquí no es llenar. No es llenar espacios, no es llenar esto, no es cumplir por cumplir, es vivir ese misterio tan maravilloso. Y viene otra parte del silencio y es después de la comunión. Ese es el gran silencio. Usted y yo hemos recibido al Señor. Dios llega como huésped a mi alma. Perdóneme en el término, yo ahí tengo que pararle bolas, pues. Yo no invito a alguien para dejarlo sentado solo allá en la sala y yo salir y decirle, ya vuelvo, oiga. Sí, ahí se queda en su casa, ya vengo, pues. Y eso es lo que nos falta dentro de la Eucaristía, porque también el Padre acabó de dar la y dijo, oremos la bendición y no hubo ningún momento. Y la señora se acabó de comulgar y salió derecho para allá porque tiene que ir a comprar las cosas y se le acabó y de todo. ¿Cuál momento de? Y ese es un momento importantísimo. ¿Comunión con quién? Con Dios y con todos mis hermanos que comulgaron. Y es allí, en ese momento, donde está la fuerza de la comunión. Si usted y yo queremos que se logre milagro maravilloso, es ese momento. Momento central, la Eucaristía, y en ese momento, es allí, en ese silencio, no es gritando, no es haciendo, no es todo. ¿Sí? Pero seguimos aquí, seguimos allá. Rara vez, el sacerdote termina de dar la comunión, los músicos siguen por allá, sí, de todo, entonces nos atrae más el concierto. Yo no digo que no hay que alabar al Señor, pero tiene sus momentos, sus espacios, de cosas. ¿Qué nos cuesta nosotros, empezando por nosotros, sí, mientras el pueblo está en adoración allí, de todos nosotros también sentarnos un momentico y darle gracias a Dios, oiga, por nuestro ministerio, por lo maravilloso que es esto, por todo lo que hay, sí. Yo creo que esta cuarentena nos enseñó qué hay de la prisa, qué hay del correr, qué hay del no tengo tiempo. Esta mañana, ahí estamos, ¿ve? Y manejados por otro el tiempo, sabiendo que el tiempo es de Dios. ¿Qué recomendamos? Un brevísimo silencio también después de cada petición en la oración de los fieles. No digo pues que se queden allí meditando todo, pero sí hay. Esto se vive que en la oración universal que se hace el Viernes Santo, ¿sí? Donde se va pidiendo por cada, esta intención y el Padre dice oremos y guarda un momento de silencio. Creo que eso sí también hay que destacarlo. Sí, se ha guardado ese espacio y se hace. Y también pues hay que hacerle la oración de los fieles, pero no mucho, porque es que no hay que irnos tampoco a los extremos y la cosa y quedarnos mucho tiempo también allí. Es aconsejable, es más no obligatorio, después de la misa, quedarse unos minutos más en silencio para agradecer. Pero tampoco se quede mucho pues hasta que el sacristán tenga que llamar a la policía para sacarlo. ¿Sí? Es que estoy llorando más, pero ya vivió la Eucaristía, ya está allí, ya le agradeció al Señor. No es que voy a rezar los 1000 Jesuses y la cosa y todo lo que está y de todo aquello, no.
¿sí? Todo tiene su orden. La iglesia es ordenada, la liturgia es ordenada. ¿Sí? Lo que pasa es que los que hacemos el desorden somos nosotros. ¿Y para qué se queda la gente? La gente no se queda después de un bautismo para darle gracias a Dios por el bautismo, después de un matrimonio para darle... ¿A qué se quedan? La A la foto foto. con el padre. Ah, porque el padre salió de primero allá a decir, oiga, vengan la foto con el padre, ¿sí? Y si el padre no salió a tomarse la foto, es que padre tan anticuado, tan antipático, tan odioso, lo que sea, no, ¿para qué va a dañar la fotico? No la dañe, ¿sí? Haga oración, agradezca allí y de todo. Sí, que uno tiene que estar cerca de la comunidad también, pero también tiene que haber propiciado estos espacios y todo lo que hay, ¿sí? Aparte de esto, dentro de la liturgia, también en los demás sacramentos, silencio en los demás sacramentos. Y uno de ellos es en la ordenación sacerdotal, en el preciso momento de la imposición de las manos y de la invocación al Espíritu Santo, la oración consecratoria que se hace allí y de todo aquello. Hay que guardar. Es el Espíritu que viene, te está regalando todo ese ministerio maravilloso que quizás no lo merecemos, pero que está ahí, que por pura misericordia y gracia de Dios te ha llamado, está ahí, ese de todo. Entonces, momento ahí, ¿sí? También en la unción de los enfermos, también en ese momento hay que hacerlo, ¿sí? Pues sí, hay que pedir ahí la gracia, la acción, sí, para la curación, sobre todo espiritual y si es posible, pues también corporal, ¿sí? Si es la voluntad de Dios. Pero hoy pues tenemos prisa, tiene silencio, apenas vamos, la cosa, lo que hay, a veces ni se celebra bien, porque es el sacramento, no es solo irle a echar el aceitico para que viva o muera, no. La celebración del sacramento de la unción de los enfermos. En los matrimonios, hay que hacerlo en un momento antes de la bendición final de los novios, pedir la gracia de la fidelidad para ellos, que la necesitan mucho, ¿sí? Eucaristía y silencio, condición indispensable para escuchar entonces y encontrarnos con Dios. Y el encuentro con Dios se da en el silencio del alma. Por eso decíamos, no es solo abstenerse de hablar o de hacer ruido, es concentración, acción. Sí, por allá los santos nos hablan de 12 grados del silencio. Y es el silencio lo que preparó este camino de santidad a ellos. Y eso no solo se puede vivir en los monasterios, y eso no solo se puede vivir en estas comunidades de contemplación, ¿sí? Eso ahí, en tu hogar, en tu empresa, en de todo, también. Una cosa es hacer silencio, otra cosa es estar enojado y volverse pues ahora a través del ahora no van a tomar que usted no habla por el distanciamiento social, ¿sí? Porque le infecta todo y entonces ya lo va a poner por ese lado allá. No, ahí no tiene nada que ver eso, ¿sí? Entonces ahí vamos mirando esto. El silencio del amor. El amor profundo necesita también silencio. Y Jesús en la cruz experimentó como la ausencia de Dios, como el silencio de Dios. Y por eso grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la mayor respuesta es el amor. Por eso él confiadamente dice, todo se ha cumplido y al final, confiado plenamente, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Dios siempre está allí. Lo que pasa es que en estos afanes de vida no lo hemos escuchado. La virtud del silencio para los padres de familia, explicado a los hijos, el silencio interno es la puerta a la vida interior. Y se necesita abrirla diariamente, aunque solo sea durante un pequeño periodo de tiempo. Hay que enseñarle a los niños también esa parte. Y si no, ¿cómo queremos hoy que el niño es aquello, lo otro? Sí, el niño se mueve, está aquello de todo, pero somos católicos, creyentes y de todo. Hay que darle un poquito de espacio también para la vida interior y hay que enseñarle el valor tan importante del silencio, porque solo en el silencio
Se congeló el padre Carlos. Como que se fue ahí. Lo silenciaron, pero ya no. Nos silenciaron completamente. Bueno, y ya para terminar, como un ejemplo de silencio, es la Virgen María, la maestra del silencio, ¿sí? El silencio de María. Hagan todo lo que les diga, no figura nunca, está ahí, ¿sí? Ahí silenciosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo observaba y todo lo guardaba en su corazón, ¿sí? Y luego sí actuaba. ¿Cuál es una experiencia de silencio para adentrarnos en todo esto? Los famosos retiros en las comunidades donde se llame y todo lo que sea, y el retiro que ustedes estrictamente como Emaús tienen, ¿sí? Donde hablarán, harán todo esto y de todo, pero donde han llevado a las personas a encontrarse consigo mismo y ha habido procesos de conversión. Una cosa muy clara del silencio es cuando yo realmente he vivido esto y en Emaús lo han vivido, se ha llegado a un proceso de conversión y la gente ha seguido. Digo yo personalmente, valió la pena el retiro, se encontraron con el Señor, con su comunidad, ¿sí? Con su familia, con sus hijos, y la vida empezó a cambiar. La invitación entonces a ustedes es a vivir un poquito el silencio en la Eucaristía, y ustedes tienen que ser testigos de esto, tienen que ser testimonio de esto, y sobre todo a darle importancia a eso que parece que no, y que la Iglesia, empezando por nosotros, en algún momento se ha olvidado del valor del silencio eucarístico. Muchas gracias. Padre Carlos, muchísimas gracias. Muy, muy hermosa su intervención. No sé si hay preguntas, me imagino que sí. Yo tengo un comentario, padre, y es el siguiente. Cuando la misa era de para atrás, como decimos, o sea, de espalda al público, y que era en latín, era mucho más estricta la liturgia, los sacerdotes seguían al pie de la letra, uno iba a una Eucaristía, iba a la otra, y todo era igualito, o sea, los mismos gestos, los mismos tiempos, las mismas lecturas, igualitico, igualitico, igualitico. A partir del Concilio Vaticano II, cuando se implementaron las lenguas vernáculas, entonces cada padre manda en su parroquia como cada alcalde manda en su municipio. Sí. Entonces, los padres inventan, modifican la liturgia, el uno quita una cosa, el otro pone otra, y hay una confusión tal entre los fieles, que los fieles se han vuelto igual de dogmáticos. Entonces, si el padre, como decía usted antes, les enseñó malas mañas, entonces esas malas mañas las consideran artículo y de fe, o sea, es dogma de fe, y si alguien viene y le dice, oiga, eso no se hace así, entonces es un anatema, lo excomulgan, usted no es católico, usted es esto, usted es aquello, y entonces empieza la caridad a fluir entre todos, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? A esa multiplicidad de formas de actuar, de ser. Muchos sacerdotes, por ejemplo, hoy no usan el lavado de manos. Dicen, no, ¿yo para qué me voy a lavar las manos si yo me las lavo antes de empezar la Eucaristía? Sí, pero es que el significado del lavado de manos no es que usted tenga las manos sucias, es que usted a partir de ese momento se va a preparar para tomar en sus manos el pan, que lo vas a convertir en el cuerpo, y el vino, el cáliz, que lo vas a convertir en la sangre de Jesús, y necesitas tener las manos limpias. Ese es el signo. No es un lavado porque necesito, porque las tiene negras, o porque están sucias, o por aquello, o por lo otro, ¿cierto? Entonces le han quitado los significados, los signos a los gestos litúrgicos. Unos dicen, no señor, usted se me arrodilla después antes de la elevación, de la consagración, y se pone de pie después de la consagración. A mí me enseñaron de que la liturgia ortodoxa, el dogma o la liturgia es, usted se queda arrodillado hasta que venga el con Cristo, por Cristo y con eso, que es el culmen de la consagración. O sea, se inicia con el prefacio y termina con ese. Otra, muchos sacerdotes le dicen a los fieles, a ver, conmigo, con Cristo, por Cristo. No, esa es una oración que es exclusiva del celebrante, no es una oración comunitaria.
Y así por el estilo me puedo quedar nombrándole multitud de cosas, y eso que yo no soy apologético ni soy dogmático, yo soy un poco liberal en eso. Por eso A ver, Guillermito. les recomiendo hacer la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica 1322 en adelante en cuanto a la Eucaristía. Y yo creo que ahora pues los sacerdotes, no tanto por sino esto y de todo, pues porque si no tiene las manos sucias, dirán algunos, tiene el virus ahora. Entonces pues sí, no sé, ahora sí tendrá que lavarse las manos y utilizar el gel y todo, pero no se tiene que hacer por esto y aquello, sino se tiene que hacer porque esa es la liturgia, y la liturgia es una sola, sí, para todos, y a todos se nos ha formado en lo mismo. Gracias, padre. También quería decirle a Guillermo y a todos que no solamente el tema de la rúbrica del catecismo, y que también lo tenemos en lo que se llama las prenotandas o las notas primeras que está dentro del misal, que uno puede seguir. Yo estoy recibiendo los domingos a las 5 de la tarde del padre Mauricio Saavedra un curso que se está hablando sobre la espiritualidad de la Eucaristía. Cuando se habla del silencio, como acaba de mencionar el padre Carlos, es precisamente el espíritu de la Eucaristía que se ha ido perdiendo. Y en la última charla que tuvimos, hablaba del espacio de la sacristía como un espacio que, aunque no está consagrado como las otras partes del templo, sí es un espacio de preparación para la celebración. Y en ese caso existen unas maneras muy adecuadas que pudiéramos implementar. Yo las estoy llevando a cabo ahora en el seminario, y es que uno se sienta con las personas que van a participar durante la semana en las celebraciones, tanto eucarística como las otras celebraciones dentro de la liturgia, que se tiene un esquema y se tienen los espacios y se tienen los prefacios, las plegarias, las oraciones, los énfasis que se van a hacer durante la semana, pero eso se hace una preparación el jueves anterior a toda la semana que se va a tener. Y esa preparación ayuda a que hayan unos maestros de ceremonia. Entonces los maestros de ceremonia, si tienen realmente la vivencia de la función, pues no permitiría que en la sacristía se estuviera en el diálogo o en qué vamos a hacer, o lo subimos, lo bajamos, lo quitamos. No, porque ya se tuvo una preparación anterior, y la preparación anterior hace que realmente todo fluya de tal manera que ya las personas saben la responsabilidad que tienen. Eso nos ayudaría mucho en el silencio que se debe tener en la sacristía, y que tenemos también muchas oraciones de preparación de San Ambrosio. Por ejemplo, hay una oración muy hermosa de preparación para tener el momento de la celebración, y no se improvisaría tanto y no se cometerían de pronto tantos momentos de errores. Lo segundo, hay un problema que es caótico y casi siempre lo he tenido yo en todas las parroquias, es el tema de los coros. La música, siempre tengan en cuenta un principio: la música acompaña el signo. Cuando el signo ya termina, pues ahí debe bajar la música. Entonces, cuando ya el sacerdote, por ejemplo, llega a la sede, ya el canto debe desaparecer. Cuando se da la última persona comulga, el canto desaparece para hacer los silencios. El canto a veces es impresionante. Es una cosa terrible, porque es que tiene que ser, y a quien le diga a uno que bajen el sonido de la música, ¿no? La música en la liturgia acompaña, y cuando el signo ya termina, la música debe terminar para que existan los diferentes silencios. Pero no solamente ahí, padre. Cuando uno está en hora santa, vaya usted y haga un momento de reflexión, por ejemplo, en una hora, media hora de reflexión, de meditación sobre un texto, y le indica a una de las personas: vamos a hacer ahora un silencio de interiorización, de meditación, de contemplación de lo que acabamos de meditar o de reflexionar, o el texto que se ha tenido, y por allá no dura ni 5 o 10 minutos, cuando a alguien tiene que, a grito entero,
o expresar una oración que tiene ya en su mente, o empezar un rosario que uno dice, pero ¿por qué? Si lo que estamos es haciendo un silencio de contemplación. Yo creo que hay que trabajar mucho el tema del silencio desde la contemplación. Es que nos falta es eso, contemplar el misterio, contemplar lo que se está viviendo. Cuando se contempla, ya la realidad cambia. Pero cuando no se contempla, muy difícil llegar a esos silencios, que no solamente son los silencios externos, sino también la disposición del silencio interior, que nos ayuda mucho a hacer carne lo que estamos meditando. Es ahí donde la realidad de la liturgia. Y a mí me llama mucho la atención trabajar lo que se llama la espiritualidad del sacramento de la Eucaristía. Es que ahí es donde estamos de pronto no muy bien y estamos caminando muy mal porque nos gusta el ruido, nos gusta la bulla, nos gusta estar en ese ruido que no nos deja ni siquiera interiorizar lo que estamos viviendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Que la misa no sea aburridora, dicen los muchachos o algunos, ¿no? O sea, que tienen que estar cantando como en un baile, como en una ceremonia civil, para que sea alegre, para que estén contentos, para que... No. ¿Por qué? Porque lo que decía el padre Carlos, se olvidó que el centro de la ceremonia, de la celebración, es el silencio, que va acompañado de otra serie de gestos, oraciones, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando Monseñor habla de la sacristía, pues mire, claro que esta charla pareciera que fuera más para seminaristas o para sacerdotes que para fieles, pero también nos caen muchas cosas. La sacristía, me he dado cuenta yo que en muchas parroquias se ha convertido en un sitio de tertulia, un sitio de visita antes de la iglesia. Entonces suben las señoras, los señores que llegaron a la iglesia y vieron que el padre hacía 10 años no lo veían, entonces se suben a la sacristía, le hacen visita y uno desde abajo oye las conversaciones. Uy, padre, ¿cuánto hacía que no lo veía? Y oiga, señora, ¿y cómo están sus hijos? Y entonces la sacristía se convirtió, igual que el atrio de la iglesia antes de los bautismos y antes de las ceremonias, se convirtió en un lugar de tertulia, un lugar de hablar, de charlar, de hablar de la vida, de hablar de todo, de preguntar, de contestar, etcétera, etcétera. Entonces, eso no contribuye mucho a mí en Centroamérica me llamaba la atención una costumbre muy bonita de los párrocos, que ellos los domingos se colocan en la puerta de la iglesia para saludar a los fieles cuando van llegando. Y los saludan, y no lo hacen un minuto antes de empezar la Eucaristía, no, van y se colocan 20, media hora, también. Lo vi en Italia también en algunas parroquias. Y cuando es la hora ya de comenzar, entonces hacen la procesión de entrada solitos, no necesitan que los acompañe nadie, hacen la procesión de entrada. Con otra costumbre que también se ha colocado en algunas parroquias, que es que cualquier fiel va y coge el leccionario y lo lleva alzado en procesión hacia el altar, cuando esa es una labor que litúrgicamente es solo de los diáconos. Pues, qué pena, yo quisiera opinar. Pues, por un lado, pues no estoy de acuerdo que solo sea para seminaristas, no, yo creo que nosotros como fieles también necesitamos este tipo de charlas. Pues yo creo que nosotros, bueno, no sé, hablo como nosotros en Maús Fontibón, pues hemos tenido buenos profesores, porque el padre Manzano pues siempre nos ha enseñado la manera de uno llevar o comportarse en la misa, igual el padre Carlitos, y se los agradecemos en el alma porque son muy buenos profesores, y además que lo hacen con mucho amor. Además, yo pienso que el tema tampoco podemos decir que no vamos a volver a las misas de antes. O sea, lo que ha llevado, o yo creo, pues, no sé, si es mi sentir, lo que nos ha llevado otra vez a la Iglesia Católica, a acercarnos mucho, es que los padres ya son mucho más, por eso más el padre ya que nadie se le puede acercar tampoco. Yo creo que el manejo de respeto en el sitio, pero eso eso no se puede perder porque también se moriría la Iglesia. Gracias. Yo quisiera de pronto opinar también al respecto.
creo que en todas estas cosas la base realmente, así como lo es en todo, es la comunicación. Y yo veo con agrado que en este momento, como lo decía, no podemos estar en la época antigua. Todas las cosas van teniendo un cambio y también una modernización, pero creo que todo tiene que ser como con esa justa medida, sin ir a los extremos. Y me parece bien, o yo no sé, yo veo bien que, por ejemplo, los sacerdotes en las iglesias, pues en sus parroquias, como que son los que van mostrando a su gente como qué es lo que quisieran. Yo digo, de todas estas cosas yo no conozco, yo no sabía toda esta serie de cosas. Las he ido aprendiendo aquí, más en el gran número de personas que asisten, por ejemplo, a una Eucaristía. Yo creo que un mínimo porcentaje conoce como, por decir así, como estas reglas de urbanidad, como este protocolo, como esto, más si el padre de una manera también así muy, digamos, lógicamente corta, en lo posible, con cada momentico le da una explicación pequeñita, vamos a hacer un silencio para adorar, para agradecer al Señor. Y él mismo toma como esa postura, la gente lo entiende. Y como que a veces yo he salido de Eucaristías y yo digo, ¡ay, yo no sabía eso! ¡Ay, qué genial! Entonces, en esa medida yo creo que, no sé, creo por decir así, un párroco va haciendo su parroquia y va como organizándola de tal manera como quiere que sea, por decir así, su casa. Entonces le va dando las normas, las pautas, pero así como lo dicen, con todo ese amor, con todo ese respeto, pues sin estar así furioso y tajante. No, la gente entiende, y más ahora que hay como tanto deseo y la gente está ávida realmente de conocer y de acercarse a Dios. Entonces, yo creo que yo no sé, creo que las cosas tienen que ser así en justa medida y los sacerdotes son los que tienen la oportunidad con una excelente comunicación con su gente, ir organizando esas nuevas versiones en nosotros. Gracias, discúlpeme, lo hago con mucha humildad. Muchas gracias. Gracias, María Carmen. Padre, padre, muy buenos días, ¿cómo está? Primero que todo, quiero agradecerle por la charla tan bonita y tan formativa que nos ha dado. Pues yo me considero como nuevo, yo estoy empezando mi camino de formación, pero me uno a una pregunta que hay en el chat, y porque he visto que, como usted había dicho, que como cada sacerdote va poniendo sus cosas en cada parroquia, yo he visto que mucha gente, y es una pregunta que también surge en el chat, en donde se deben levantar o no se deben levantar las manos durante el rezo del Padre Nuestro, durante la Eucaristía, lo mismo lo de los momentos en que se deben arrodillar, cuándo se debe arrodillar uno, cuándo se debe levantar. Yo tengo esa duda y me disculpa, Padre, la ignorancia en ese tema, pero como usted mismo lo dice, hay parroquias en que se hace de una forma, hay parroquias en que se hace de otra. Entonces, no sé si usted me puede colaborar con eso, Padre. Muchas gracias. Ya decía el Padre José Carlos, hay que volver a la espiritualidad de la liturgia, sí, de todo aquello. Lo hace aquí de todo, pero él hacía algo, una aclaración importante. Las rúbricas están. El misal tiene en letrica roja, lo que llamaríamos en otros contratos la letra pequeña, lo que a uno le va diciendo, ¿sí? Lo que a uno le van enseñando allí, en esa situación. No tiene que hacer otra cosa aparte de, ¿sí? No, la liturgia es única, es la misma en todos los tiempos. Hay algunas cosas, digo, algunos hacen esto, aquello, quizás sí no la haga aburridora, vuelvo a la quina, es que la Eucaristía no es aburridora, es el mismo Cristo, es la misma situación, es la misma cosa lo que se lleva. Momento de rodillas, pues, yo le decía, momento central de la consagración, donde yo me pongo en ese momento y de todo, ahora dice de rodillas, va diciendo, y como lo decían anteriormente, con amor, con caridad fraterna, no sin gritos, no sin señalar, no sin decir, y de todo esto. Sencillamente la oración del Padre Nuestro dice, el Padre levanta las manos, ¿sí? Allí
en señal de acogida, de esto lo que hubo, lo que hace Cristo en la cruz de todo, pero yo no sé, el Padre me corrige si dentro de, dice, pídale al pueblo que levante las manos, pídale al pueblo que aplauda, pídale al pueblo que se agarre de las manos. Esos son signos que de pronto en una reunión, que de pronto eso se hace, se va tomando, pero dentro de la Eucaristía, pues yo no lo veo. Personalmente yo no lo hago, ¿sí? Simplemente toma tu actitud de oración. Si el Padre en eso nos... La liturgia no lo manda y la rúbrica no lo manda. No es un gesto propio del pueblo, es un gesto propio del presidente, es un gesto propio del sacerdote, no es propio de los feligreses, porque el gesto lo que significa es recojo toda la oración de la asamblea y yo, como lo hizo, lo hacen Abraham y como lo hacen todos los profetas y como realmente se indica desde el principio, es un recoger y el que está presidiendo es el que lleva esa oración a Dios. Entonces, el que debe extender las manos es el presidente o sea el sacerdote. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuando litúrgicamente yo no veo la participación de los feligreses, entonces hay algunos sacerdotes que por hacer supuestamente más participativa la Eucaristía, empieza a entregarle a los feligreses lo que es propio de la presidencia o lo que es propio del sacerdote. Y empieza a hacer una serie de cosas que no corresponden. Entonces, oraciones presidenciales, como lo acaba de decir Guillermo, son oraciones propias es del sacerdote. Eso no son oraciones del pueblo. Y por eso los invito. Hay esas prenotandas o esas indicaciones en el misal donde se nos dice cuáles son los gestos de la asamblea y cuáles son los gestos presidenciales. No es para que sea aburrida la misa, no es para que sea harta, no es para que sea solamente un ritualismo, sino porque es que cada gesto tiene su significancia. Es que cada gesto, sentarme es a escuchar, ponerme de pies, estar en oración, ponerme de rodillas es adoración. Cada gesto tiene una razón de ser y cada momento de la celebración eucarística tiene esa espiritualidad que es la que yo les estoy diciendo. Si nosotros entramos en espiritualidad de oración, realmente a celebrar, pero todos celebramos porque todos somos sacerdotes. Acuérdense que por el bautismo tenemos el sacerdocio común. Por el sacerdocio común celebramos. Estamos celebrando la Eucaristía. Pero hay esas distinciones, no porque el uno sea más importante que el otro, ni porque es que el uno es más especial que el otro, no. Es porque el uno tiene la función de recoger lo que la asamblea está viviendo, lo que la asamblea va a descubrir en su encuentro con Dios. Entonces, el abrir las manos, por ejemplo, en el momento del Padre Nuestro, es propio del presidente. En el antiguo, y ahí está Guillermo, se nos decía que cuando estábamos en el Padre Nuestro, si queremos tener un gesto de asamblea, es colocar las dos manitos a los niños, que son las manos juntas. De la misma manera, se debe llegar en procesión, porque eso es una procesión de todas maneras que se hace cuando yo voy a comulgar, es un peregrinar hacia el encuentro del Señor. Y todo eso tiene una espiritualidad. No es para molestar, no es porque el Padre no es chévere, no es porque el Padre, es que este Padre sí es serio y el otro sí es muy alegre. No, es que los gestos dentro de la liturgia tienen una razón de ser porque se está viviendo diferentes momentos. Y esos diferentes momentos hay que estarlos compartiendo. Entonces, respuesta a la pregunta, el que debe abrir las manos y levantarlas hacia Dios es el presidente, el sacerdote, que es el que preside en ese momento. Los demás nos unimos en un gesto, incluso el padre Mauricio sabe de lo que les estoy diciendo, del curso que estoy recibiendo los domingos, dice,
debemos estar en una actitud de oración y de contemplación. Ahí, como nos decía ahorita el Padre Carlos, si yo entro a la Eucaristía realmente para vivir un momento de encuentro con el Señor, eso fluye de una manera tal que se hace muy especial y muy íntima. Pero si yo entro como si entrara a cualquier fiesta o a cualquier otra reunión, pues ahí es donde falla. Sí, y lo que dice el Padre Carlos es cierto. A veces muchas de las costumbres adquiridas por los laicos es una mala formación de algunos sacerdotes. Y perdónenme lo que voy a decir, también no tienen la culpa, porque a veces en la formación de los seminarios o de las comunidades religiosas, a veces no se forma en eso. Hay comunidades religiosas que no forman en liturgia, porque su orientación va más a la misión, o va más a lo caritativo, o va más al servicio. Entonces, lo litúrgico incluso queda de lado y queda como si fuera algo de, como dijo algún sacerdote, voy a hacer una actividad complementaria, voy a celebrar misa. Hay algunos que lo tienen así, y es desde por eso no sería formación, de la deformación que tienen a veces y a veces no tienen la culpa, porque no fueron formados en liturgia. Y esa es una realidad que padecen algunas comunidades y pues desafortunadamente tengo que decirlo, no es culpa a veces ni siquiera de los que se están ordenando. Eso es una preocupación que debería de ser y se debería de dar. Pero como eso es una realidad, hay sacerdotes que, por ejemplo, duran tranquilamente todas las semanas sin celebrar la Eucaristía y solo la celebran los domingos. Hay sacerdotes que incluso a veces hasta ni eso lo hacen. Entonces, porque es su carisma, el padre fundador, el superior, lo tiene haciendo otras actividades que son pues también importantes dentro de la iglesia, pero que el ser del sacerdote es celebrar y ofrecer sacrificios a Dios por el perdón de sus pecados y por el perdón de los pecados de la comunidad. Pero eso es una realidad que se habla, créanme, se hacen reuniones, encuentros, se han hecho sínodos, se han hecho de cantidades de cosas, pero a veces pasa lo mismo que con la formación de los laicos. Entonces uno forma y uno comparte todo lo que el magisterio de la iglesia contiene y resulta que entra por un oído y sale por el otro. O sea, en lo que realmente intento, siempre busco la manera de formar a las comunidades, pero dentro de esa espiritualidad, no tanto ser rubricistas, la espiritualidad, porque eso es espiritual, no es otra realidad. Padre, muchas gracias, pero discúlpeme, Padre, digamos los momentos de estar de rodillas durante la celebración eucarística, ¿cuáles son? Porque también he visto que hay gente que permanece más tiempo de rodillas y yo a veces personalmente me siento como si estuviera respetando la liturgia al no estar tanto tiempo de rodillas o no ponerme de rodillas en ciertos momentos que lo hacen otras personas. Gracias. El término técnico, para que ya vaya aprendiendo usted también términos especiales, se llama la epíclesis, que es cuando el sacerdote, teniendo los brazos abiertos, los coloca al frente del cáliz y de la patena, o del pan y del vino. Cuando el sacerdote coloca las manos ahí, se está dando lo que se llama la transubstanciación. Se llama epíclesis porque es la presencia del Espíritu Santo para que invocamos a Dios. Y entonces, en ese momento, cuando el sacerdote coloca las manos al frente del cáliz y de la patena, en ese momento nos colocamos de rodillas. Permanecemos de rodillas hasta que el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Terminado ahí, nos ponemos de pie. Hay unas personas que han hecho una promesa ante Dios: yo estaré todo el tiempo de rodillas en la Eucaristía. A veces son promesas, pero esos no son gestos que sean propios de la Eucaristía. Hay otros que dicen: yo entraré descalzo.
a la Eucaristía. Hay otros que dicen, yo permaneceré con los brazos arriba. Es que a veces son realidades que la persona como que se ha comprometido con Dios, como un sacrificio para recibir o en acción de gracias por un favor recibido. Pero litúrgicamente, el momento de colocarse de rodillas es en el momento en el que se da la consagración y que se contempla precisamente, se hace una adoración porque se hace presente de una manera muy especial nuestro Señor. Ese es el momento nada más. En la Eucaristía no hay otro momento. De pronto, si quiere usted tener un gesto de seguir contemplando el misterio después de que comulga, se puede llegar al puesto y ponerse de rodillas. Se puede hacer, no hay ningún problema. Pero pues el gesto en ese momento es estar de pie, hacer un momento de oración de acción de gracias, o estar sentado también a hacer la acción de gracias. Pero el gesto real que realmente se vive, ese es ese, no más, no hay otro momento. En el momento de la consagración. Padre, muchísimas gracias. Con gusto, sí, señor. En relación con todos estos gestos no litúrgicos que venimos comentando, de tomarse de las manos, de aplaudir, etcétera, aunque a veces tienen mucho sentido, entre otras, como decía Guillermo, tal vez, por ejemplo, para los jóvenes. No obstante, pues hay que reconocer que no son litúrgicos. Y aunque en algún momento dado los podamos integrar con esa advertencia, no obstante, pienso que hay que tener muchísimo cuidado. Recordemos cuál fue el origen de esa introducción en nuestras celebraciones, y el origen es protestante. Esto proviene del estilo como hacen el culto las iglesias cristianas, y la gente empezó con ese prejuicio de que esas celebraciones eran alegres y las nuestras no, y pensaron que la alegría consistía en meterle todo aquello. Pero también hay que recordar también cuál es el proceso y el sentido en nuestra fe católica de los templos. No es lo mismo el sentido que tiene para la iglesia cristiana, el lugar de reunión, porque no es más que el lugar de la reunión. Para nosotros tiene un sentido bien diferente, y entre otras vale recordar en algún momento en la charla de algunos de los padres todo el proceso de la consagración de un templo. Pero sobre todo, como lo ha dicho uno de mis hermanos ahí en el chat, una de las terribles y peores costumbres que habría que erradicar rapidísimo es la del tal aplauso al final de las Eucaristías, o a veces en la mitad de las homilías. Esto termina pareciéndose una manifestación política. Eso sí me parece que es bastante inapropiado. Y queda ahí la discusión, dentro de toda esta cantidad de gestos que se introducen, el debate en torno a la famosa danza litúrgica, que es una cuestión ahí que sigue mereciendo debates. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Padre Carlos, por habernos dado este momento de reflexión, y evidentemente cada día podemos acercarnos a una liturgia más espiritual. Vuelvo y digo, esto no es para que sea aburridora, que no es alegre, no. Es para que sea más encuentro espiritual. Ahora, como dice el Padre, como dice Sergio ahorita, hay otros momentos. Entonces, en una convivencia o en un momento de retiro, bueno, en otros momentos se puede de pronto hacer esos gestos que traen de pronto al encuentro y nos ayudan de pronto a expresarnos, pero pues es como ¿en dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras?
y eso es lo que pudiéramos diferenciar. Entonces pueda que estos gestos tengan mucho más relevancia, una danza, un canto, una alegría, un tomarse, de abrazarse, bueno, todas estas cantidades de gestos festivos, un poquito más eufóricos, podían darse en otros momentos y se pueden dar en otros momentos y está muy bien. No es que diga yo que la liturgia y la misa tiene que ser con cantos gregorianos que no entiendo y que sea de espaldas al pueblo y todas estas cosas, no, pero sí hay una espiritualidad y sí hay un encuentro y sí hay un momento de estar en oración en ese instante de la Eucaristía. Es lo que se quiere ir purificando. No está siendo aburridora, porque dentro de todas estas manifestaciones y todos estos gestos que se tienen, la liturgia realmente es un... Se nos perdió el padre. Se silenció, padre. Saboteo, saboteo. Saboteo. ¿Quién lo saboteó, monseñor? Como que se le salió, Yo se creo que salió de sí. la sesión. Se salió, Ese monseñor. es. Ahí De llegó, pronto ahí. se le acabó la moneda. Entonces, No, ya llegó la moneda para el celular. Padre, que si se bueno, le muy acabó bien. la moneda, que se salió de la Listo. sesión. Monseñor, yo lo que creo que está sucediendo en los tiempos modernos, siguiendo la charla de Monseñor Córdoba, de que hoy nos mueven las emociones, o sea, siento emoción, lo que existo. Nosotros hemos querido llevar a la liturgia las emociones y hemos querido modificar la liturgia a nuestro acomodo, a nuestras emociones, y entonces nos olvidamos de en esas rúbricas que establecen cómo es que es la liturgia. Y así como no podemos ir a la presidencia de la República a decir al presidente, mire, vamos a cambiar el protocolo porque es que ahorita el discurso lo va a decir fulano y después es el otro, o ya vamos a tomarnos el vino antes o después. Así como uno no puede ir a un club a cambiar las normas del club, los ritos del club, tampoco puede uno como fiel llegar a la Eucaristía, y diría yo que el sacerdote tampoco, llegar a la Eucaristía a cambiar y a improvisar, que muchas veces es improvisación, y entonces eso lo que hace es mandar un mensaje equivocado de que no es algo sagrado, de que no es algo serio, que no es algo de recogimiento, de piedad, de que estamos no en una ceremonia civil, sino estamos en un acto de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de comunidad, de compartir. Sí, señor, así es. No sé si me escuchan ahora sí. Sí, señor. Sí, padre, claro y Ya fuerte. le eché la de 500. Ya le eché la de 500. Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros o qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros y de estas charlas? Precisamente el ir purificando muchas realidades nuestras e irnos ayudando a vivirla de una manera pues más profunda para precisamente poder contemplar más el misterio. Entonces es una invitación, como lo decía el Padre Carlos, ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos ayuda a adentrarnos. Y yo me iría más allá. Hay un capítulo que nosotros, si lo reflexionamos profundamente, entenderíamos que es la Eucaristía y se llama el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Cuando usted realmente hace una meditación sobre este capítulo, encuentra lo profundo, encuentra el contenido real que tiene la Eucaristía. Juan capítulo 6. Meditémoslo, verá, es una reflexión muy profunda. Y pues vayámonos a ese magisterio que nos lo ha regalado el Señor. Y hay un documento también del Papa Benedicto XVI sobre el domingo, sobre el Día del Señor. Escriban así, Benedicto XVI, Día del Señor o Domingo. Y él sacó el documento sobre el domingo, qué es el domingo y qué es lo que celebramos el domingo. Entonces es una realidad muy, muy importante y lo que se busca es eso, no es otra cosa. Lo que se quiere es purificar
y al mismo tiempo profundizar y vivir mejor la liturgia. Gracias, Padre. Padre, qué Carlitos, pena. y por ahí me mandan, Uno coloca por ahí en el chat Benedicto me mandan 16, que ¿qué? el domingo, Día del Señor, Benedicto 16, sobre el día domingo. El domingo es Día del Señor. Leonorcita está por ahí cumpliendo años. ¿Está por ahí, Leonorcita? Dios la bendiga en este día que hoy está cumpliendo años. Me enviaron un mensaje. Entonces, que el Señor la bendiga. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Y bueno, seguimos adelante en esta meditación. Gracias, Padre No Carlos. estamos por en la esa Eucaristía, hoy sí reflexión. la podemos aplaudir. No Bueno, se puede gracias. aplaudir, Muy amable. acuérdate.